Museo de la Evolución Humana estrena un ciclo de conferencias sobre viajes. En concreto, comenzará con una conferencia sobre el continente africano a cargo de Jordi Serrallonga. Muy buenas, Jordi. Hola, buenas tardes. Háblanos, ¿qué experiencia tienes en el continente africano? Bien, pues en el continente africano ya tengo una larga experiencia. Llegué allí hace muchos años, llegué para investigar y vi cumplido mi sueño. Mi sueño desde pequeño era ir a África, pero otro sueño era reconstruir nuestros orígenes, de dónde veníamos. Y bien, cuando llegué a África pude realizar los dos sueños a la vez, visitar el continente e investigar sobre nuestros orígenes. Si no me equivoco, han sido cerca de 2 décadas investigando en África. ¿Por qué decidiste ir a este continente y no probar suerte, por ejemplo, en el nuestro? Bien, quizás quise realizar lo que le quedó pendiente a Darwin. Darwin fue el primero en decir que nosotros teníamos unos ancestros de aspecto simiesco, lo dedujo, porque no pudo verlo nunca, no encontró los fósiles, y dijo que si un día teníamos que ir a buscar estos fósiles, teníamos que ir al continente africano. Él jamás pisó el continente africano durante su viaje en el Beagle, solo hizo 2 escalas de tipo técnico, y bien, yo tuve la gran suerte de hacer realidad lo que él querría haber hecho, ¿no? Sí que es cierto que yo pude ir a África siguiendo la estela de los otros investigadores que durante, sobre todo la década de los 60, 70 y 80, pues ya empezaron a investigar en el continente africano pues en pos de los orígenes y la evolución de la humanidad. ¿En qué zonas o en qué yacimientos has podido trabajar allí? Bien, he tenido la gran suerte de trabajar en unas zonas de África fantásticas y de seguir trabajando. En el primer proyecto que participé fue con el doctor Manuel Domínguez Rodrigo, un gran amigo, que organizó lo que fue el primer equipo de investigaciones paleontológicas y arqueológicas en el continente africano, en el África Oriental, sobre el tema del origen, la evolución y el comportamiento de los primeros homínidos. Este proyecto se ubicaba en la zona del lago Natron, en la región de Pening, y después trabajé también pues, con los míticos materiales de Luis y Mary Leakey de Olduvai Gorge, allí en Tanzania, que es un lugar donde ahora Manuel Domínguez Rodrigo está excavando con nuevas prospecciones, nuevas excavaciones. He estado trabajando también mucho en el lago Yassi con los últimos cazadores-recolectores africanos, los Hadzabe. He realizado diferentes proyectos de primatología de campo, es decir, de estudio de primates, y bien, un poco he querido seguir también, en este caso, las huellas del que fuera mi gran profesor y maestro, que fue Jordi Sabatepi, un gran primatólogo que estuvo durante más de 30 años en África y fue el pionero en los estudios de gorilas y de montaña y de costa, y fue también pionero en el descubrimiento de las conductas instrumentales de las industrias de los chimpancés, de las culturas de los chimpancés. Por esto que él ya me enseñó desde muy joven que lo más apasionante en la investigación era adoptar un papel naturalista, un papel de observarlo todo. Es por esto que mi formación al final se ha ido entre la arqueología, la paleontología, la antropología, el comportamiento animal, todo lo que tenga África es interesante. Jordi, son 20 años trabajando allí, me imagino que serán muchos los hallazgos, pero de todos ellos, ¿cuál es del que estás más orgulloso hasta el momento? Bien, desde un punto de vista arqueológico, el que publicamos Manuel Domínguez Rodrigo, yo y otras personas del equipo, al respecto de un tema que vamos a explicar hoy en la conferencia aquí en el museo, que es el hecho de demostrar que las hachas de piedra que denominamos del modo 2 o achelenses, las hachas de piedra que fabricaron los Homo ergasters o Homo erectus, pues habían sido utilizadas para cortar madera. Claro, esto la gente dirá, bien, pero si una hacha ya sirve para esto, para talar madera, pero el problema es que no se había podido reconstruir hasta que nosotros publicamos un artículo en el 2001 que estas hachas eran utilizadas para cortar madera, y lo pudimos demostrar mediante el hallazgo de unas pequeñas micropartículas, unos residuos, que son los fitolitos, que son partículas minerales que están en las plantas y habían quedado atrapados en estas piedras, y bien, a nivel de Sherlock Holmes pudimos reconstruir esta conducta de los homínidos del África Oriental.
pero una de las cosas que estoy más orgulloso en África ha sido mi encuentro con los Masái y ahora pues todo el trabajo que estoy haciendo con los Hadzabe, con estos cazadores recolectores que quedan ahora solo unos 400 en pequeños grupos de 20 y que si no hacemos algo pronto van a desaparecer. Quizás es de lo que ahora mismo estoy más orgulloso. Jordi, tu vinculación con África todavía la mantienes. De hecho, creo que estás organizando junto con el Museo de la Evolución Humana un viaje hacia África en mayo sería, ¿no? ¿Cuál es un poco el objetivo de este viaje? Bien, el Museo de la Evolución Humana de Burgos me planteó que dada mi experiencia sobre el terreno, si podíamos organizar una expedición científica donde se pueda apuntar cualquier persona interesada en nuestros orígenes, en el comportamiento de la fauna en África. Y bien, accedí con mucho gusto, hemos estructurado una ruta donde precisamente iremos visitando los diferentes lugares donde se ha desarrollado mi investigación o donde todavía estoy realizando investigaciones, o donde incluso está participando el CENIEC y el museo, como es el caso de Olduvai. En Olduvai Gorge pues hay gente de aquí que está trabajando y de alguna manera pues se trata de eso, de que la gente haga un viaje al pasado, de hacerlos andar por los mismos parajes por donde deambularon nuestros ancestros y experimentar en sus carnes lo que fue la vida de los Homo erectus, de los australopithecus, visitar lugares emblemáticos como la Etoli, presentarles lugares que todavía ni tan siquiera han sido publicados, como un santuario masái con pinturas rupestres que estamos estudiando desde hace unos años, y entrar en poblados de masáis, poblados de Hadzabe, de estos cazadores recolectores, y convivir con ellos, ¿no? Y además entender por qué la fauna de África es apasionante, ¿no? Cómo se produce la pirámide de la vida en las sabanas, en los bosques, y disfrutar de un continente que es nuestra cuna. ¿Quiénes te van a acompañar en este viaje? Bien, esto por ahora es sorpresa. Yo sé que voy a ir yo como guía, pero la idea es estamos intentando que en la medida de lo posible los expedicionarios que se apunten, ya tenemos a un corpúsculo de expedicionarios que ya dispuestos, pues que puedan ser personas que visitan el Museo de la Evolución Humana, que visitan los yacimientos de Atapuerca, que viven en esta zona, y yo creo que es para ellos una buena oportunidad de ir desde lo que son los orígenes de la población en Europa a los orígenes del poblamiento mundial, ¿no? Que es África. Entonces, siempre que tengamos que buscar una cuna, un origen, nos tenemos que ir hasta el continente africano, y desde África estos homínidos pues llegaron a Europa, a Asia, y son los responsables de que tú y yo realicemos ahora mismo esta entrevista, ¿no? Esas personas me imagino que serán amantes, aficionados a todo lo que es la evolución humana. ¿Crees que les impactará ese viaje a África? ¿Qué diferencias notarán con lo que puedan aprender, lo que puedan llevarse en el Museo de la Evolución Humana, en el CENIE o en el yacimiento? La gran diferencia, yo siempre lo digo a mis alumnos cuando estamos en la universidad o doy una charla a los que están en la audiencia, es que por muy bueno que hagas un PowerPoint, por muy bien que escribas un libro, por muy buenas fotos que publiques, enseñar la Gran Falla del Rift o Olduvai Gorge o el lago Natron o cómo viven los Masái o los Hadzabe pues de una manera estática aquí en Europa es apasionante, pero cuando lo ves en vivo, cuando estás allí, es algo que no vas a olvidar jamás. Yo siempre digo que ojalá todos mis alumnos pudieran venir algún día conmigo sobre el terreno, porque veo que hay gente que viene conmigo que son científicos, que son catedráticos, pero vienen muchos otros que son personas que no tienen una formación científica, y cuando están allí entienden mucho mejor el proceso de la evolución. La evolución es muy difícil de explicar cuando estamos en nuestras ciudades donde parece que todo lo tenemos hecho, pero cuando estás ahí en África ves la esencia de la evolución, te das cuenta que aquello es todavía un laboratorio para entender cómo hemos evolucionado nosotros y cómo nos hemos adaptado. Ya os digo, es el mejor PowerPoint, el mejor escenario que nos podemos encontrar. Hoy, de hecho, voy a hacer un símil en la conferencia, que es el hecho de decir que ir a Tanzania, ir al África Oriental es como un viaje a Alicia en el País de las Maravillas, en este caso un viaje de nuestros expedicionarios en el País de las Maravillas. Y de alguna manera Lewis Carroll imaginó animales fantásticos, paisajes surrealistas y personajes increíbles, pues hemos de decir que eso lo encontramos allí en África, ¿no? Es un viaje en la máquina del tiempo.
Jordi, supongo que has podido visitar los yacimientos de Atapuerca, que estás siguiendo la labor que se está allí realizando. No sé si nos puedes hacer una valoración del trabajo que se está realizando. Bien, tengo la gran suerte de conocer personalmente y de tener gran amistad con los 3 codirectores de los yacimientos de Atapuerca, incluso con el fundador, ¿no? Con Emiliano Aguirre, con el que excavé y con el que he trabajado. Y he de decir que, como no, el trabajo que se está haciendo en Atapuerca es inmenso. De hecho, cada año vengo varias veces porque ahora mismo, cuando acabe la conferencia, mañana ya me está esperando un grupo que han venido hasta aquí desde Madrid, desde Barcelona, desde Sevilla, y voy a ir a mostrarles precisamente los yacimientos, el museo. Es decir, que Atapuerca es un lugar que atrae y es porque los humanos sentimos pasión por el estudio de los orígenes. Por eso el universo, el origen de la vida, el origen de la humanidad nos interesa tanto. Y por último, me gustaría preguntarte qué te ha parecido el Museo de la Evolución Humana. Bien, he de decir que, a ver, el Museo de la Evolución Humana es el museo que me hubiese gustado hacer algún día. Si me hubiesen dicho, puedes escribir la carta a los Reyes Magos, llevo mucho tiempo colaborando con museos pues aquí en estatales que han ido incorporando pequeñas salas dedicadas a la evolución humana, hecho de asesor, hecho de comisario, pero no existía un museo dedicado al 100% a la evolución humana. Y yo creo que aquí en Burgos tenéis ahora mismo la joya de la corona y tenéis una joya a nivel europeo y mundial, ¿no? Que es bueno, algo que no existe en ninguna otra parte. Jordi, muchísimas gracias y esperamos contar contigo para que nos cuentes esa valoración del viaje en mayo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles que la próxima charla será el 24 de octubre a cargo de Juan Carlos Gil Cubillo y el título de la charla será África entre la conciencia ecológica y la subsistencia, aquí en el Museo de la Evolución Humana.